una sensación. En fin, listo. A ver, un momento. Ya. Muy bien, compas. Entonces, ahora sí, como les decía, el taller hasta el módulo 2 los materiales están sobre todo en el Blackboard, ¿no? En el Blackboard ya tienen todito el material, incluso ya el módulo 3 ahí a disposición, ¿sí? Ya todo lo que está en el Blackboard es la última versión, ¿no? O sea, eso ya está más que depurado y todo eso. Muy bien, entonces vamos a empezar, ¿no? La clase pasada, si ustedes recuerdan, nosotros ya empezamos a hablar un poco de este tema que vamos a explorar en el módulo 3, ¿no? Que son estos modelos neomarxistas de ciclos endógenos. Como les mencionaba la clase pasada, en Blecker y Setterfield a este tema le dan muy poco espacio, sí, apenas un par de páginas. Sin embargo, me parecía importante profundizar esto y de hecho aquí cambié un poco el orden de la planificación original. Subí algunos temas que estaban al final de la anterior versión del sílabo, digamos, y los subí para de paso aprovechar y que conecte un poco mejor todo, ¿no? Pero bueno, lo importante, ¿no? Recordando un poco que vimos la clase pasada. Entonces, verán, la idea era que nosotros todavía queremos aprovechar un poco más algunas de las intuiciones que están en los pensadores clásicos y marxistas, sobre todo en el propio Marx. Queremos un poco aprovechar ciertas nociones que no es que estén muy bien aprovechadas en la formulación que hacen Blecker y Setterfield, ¿no? O sea, sobre todo cuando hablaban ellos del modelo clásico marxista, ¿sí? Vimos que, claro, el modelo tenía varios cierres, incluso permite hablar de cambio tecnológico y todas esas cosas, pero tal vez lo más interesante era el modelo 3, ¿no? En donde había cierto proceso de corto y de largo plazo. Pero de todas formas, digamos que el modelo no captura muy bien ciertas ideas clásicas que se pueden aprovechar mejor, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Ah, está en modo estilógrafo, creo. Ah, ya no sé, ya no quiero borrar. Un segundo. Uh, un segundo. Ya murió. Ya. Estos productos extranjeros, disculparemos. Y chino ha de ser lo peor. Sí. Pero bueno, mientras esto reacciono. Qué raro. Bueno, no es el tema. De hecho, esto es de época de pandemia, es súper bueno. No, ¿para qué? Sí, si no acabes el dueño es el que falla. Ya saben, ese mito, ¿no? Tiene doctorado y no sabe ni cómo prender el PowerPoint. Entonces algo parecido, ¿no? O sea, tiene doctorado, pero no sabe cómo limpiar la pantalla. Bueno, no importa. Lo importante, compas, entonces, como les decía, en esencia, nosotros nos encontramos ahora con el deseo de profundizar, ¿sí? En la estructura de estos modelos desde una perspectiva mucho más enfocada sobre todo a Marx, ¿no? Era lo que les estaba diciendo. Y por ese motivo, nosotros un poco nos pusimos a explorar. Ya entendí. Un segundito. A ver, creo que es un problema más del PowerPoint. No guardar. Estos productos chinos. Ya, disculparán. Ya. A ver, reacciona. Ya, vamos a. Más complicamos. Bien, entonces, como les decía, ¿no? Para poder capturar mejor estas intuiciones de Marx, habíamos incluso revisado esta cita. Sí, disculpen, no. Entonces, ¿cuál era la idea, no? La idea es que Marx tenía esta intuición de que se podían explorar las crisis, sí, podíamos explorar las crisis, o sea, estas alzas y bajas en diferentes variables, a través, según él, incluso con la definición de, básicamente, métodos matemáticos, ¿no? O sea, él hablaba, salud, de determinar matemáticamente las leyes esenciales de las crisis. Evidentemente, como les mencionaba la clase pasada, Marx no lo logró. De hecho, muchos de sus resultados no fueron bastante exitosos, fueron más bien un fracaso, como esta pantalla, ¿no? O sea, qué raro. Hoy la tecnología no me acompaña, creo que es por el 11 de septiembre, ¿no? No hay que trabajar, 11 de septiembre. Ya.
Bueno, entonces, en todo caso, lo que nos interesaba, ¿no? Más allá de los problemas que tuvo Marx, ¿ya? Y los problemas de esta pantalla, denme un segundo, ¿ya? A ver qué le pasa. No estoy con el cerebro, no hay señal, y no hay señal, ya. Bueno, si alguien quiere, ve viendo qué pasa con esa pantalla, ¿no? Si no, acá está la otra, ¿ya? Pero bueno, disculpará, algo le pasa, pero no quiero perder tiempo. Justo la clase de esta que está bastante, va a estar bastante potente, así que mejor avancemos. Entonces, verán, ¿cuál es la esencia de todo, no? La esencia de todo, como les mencionaba la clase pasada, es queremos capturar elementos adicionales que plantea Marx en el Capital, sobre todo este capítulo que se denomina la Ley General de la Acumulación Capitalista, ¿no? En ese capítulo, Marx se enfoca básicamente en la idea, ¿sí? De que en el capitalismo no es viable el pleno empleo, ¿sí? De forma sostenible. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque, como habíamos mencionado en la sesión anterior, ¿sí? En el capitalismo, a criterio de Marx, es necesario que exista un grupo de personas desempleadas o subempleadas que componen lo que él denomina el ejército laboral de reserva. Todo eso ya lo vimos en la sesión de ayer, ¿no? Pero reforzar un poco más ese argumento, ¿no? O sea, Marx llega a concluir que en el capitalismo, la dinámica propia del capital, la expansión, la acumulación, etcétera, necesita de estas personas, ¿no? Personas que básicamente no son ni empleadas plenas y en algunos casos ni siquiera tienen empleo, ¿no? Y las razones, bueno, como habíamos dicho y con eso incluso cerramos la sesión de ayer, son varias, pero podemos resumirlas básicamente en la idea primero de que estas personas sirven de reserva laboral, ¿sí? O sea, las personas que están desempleadas o subempleadas pueden integrarse al proceso de producción capitalista de forma, digamos, relativamente fácil, ¿no? De hecho, ese es el grupo más fácil de integrar o de expulsar durante los ciclos, a criterio de Marx. Y más que nada también el tema de la regulación salarial, ¿no? O sea, según el peso que tenga esta gente en el ejército de reserva, va a ser más viable que el salario se ajuste, ¿sí? Se ajuste a los ciclos. Entonces, y bueno, dimos algunas razones, ¿no? O sea, el hecho de que si hay muchos desempleados pueden aceptar salarios bajos, o el hecho de que también puede haber una amenaza de despido, cosas de ese estilo, ¿no? O sea, todo eso ya un poco lo hemos conversado. Entonces, ahora, antes de ponernos a hacer incluso la matemática, quiero que le veamos un poco esto a nivel más cualitativo, ¿no? O sea, que entendamos un poco cómo así la existencia de este grupo de personas puede llevarnos incluso al surgimiento de los ciclos económicos, que esa es, digamos, la esencia del argumento, ¿no? Entonces, vamos a verlo desde un punto de vista un poco lógico, ¿no? Primeramente, antes que verlo de forma matemática, después lo vamos a ver también de forma matemática, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es la idea? La idea podemos nosotros verla, digamos, a partir de un esquema muy, muy intuitivo, ¿no? Supongamos que partimos de una situación en donde cae la producción y empieza la crisis. ¿Por cuál razón? No nos compliquemos ahora, simplemente asumamos que de repente la economía capitalista está en ese punto, ya está en medio de una caída de producción y en medio de una crisis. Entonces, en esa situación, ¿de acuerdo? Eh, por mera lógica, por mera intuición, ¿qué es de esperar? Evidentemente que si la producción y el empleo caen en medio de la crisis, es de esperar que caiga el empleo, ¿sí? Por obvias razones, ¿no? O sea, la producción cae, entonces va a caer el empleo, y en el momento que cae el empleo también tendremos que el ejército laboral de reserva, o sea, estas personas desempleadas y subempleadas, van a aumentar, ¿no? En términos de volumen, o sea, vamos a tener más personas en el desempleo o en el subempleo, igual por obvias razones, ¿no? Es precisamente parte de la crisis. Pero hasta ahí creo que no hay novedad, ¿no? Es bastante intuitivo. Ahora, si cae el empleo y si crece este grupo de personas en el ejército de reserva, eh, ¿qué podemos esperar del poder de negociación? Cae, porque evidentemente los trabajadores están en una situación más débil. ¿No? Los trabajadores no están en capacidad de negociar los salarios al ritmo que lo harían en otras etapas, ¿no? Entonces cae el poder de negociación y a la vez, si los trabajadores no logran sostener su poder de negociación, entonces es de esperar que caiga el salario real. Igualmente, no, mera intuición. Esto se parece bastante a lo que vimos
en el cierre 3 del modelo clásico marxista. Ahora, si cae el salario real y nos mantenemos dentro de la lógica del modelo clásico marxista, sabemos que hay una relación inversa entre salario real y tasa de ganancia. Entonces, si los trabajadores empiezan a ganar menos, sucederá que tarde o temprano la tasa de ganancia empieza a crecer desde este marco teórico, ¿no? Estamos, como quien dice, olvidándonos de posibles problemas de demanda, porque claro, uno podría decir que si los salarios caen, puede haber un problema de demanda porque se reduce el consumo. Entonces, de momento dejamos de lado problemas de demanda. Si no tenemos problemas de demanda, entonces la caída del salario va a implicar tarde o temprano el aumento de la tasa de ganancia, y si aumenta la tasa de ganancia, también va a aumentar la acumulación de capital, que eso también hemos visto antes, ¿no? O sea, los capitalistas con mayor capacidad de poder usar sus ganancias para ahorrar y para a la vez hacer que el capital crezca. Ahora, si eso sucede, resultará ser que si el capital sobre todo crece, ya la producción se va a recuperar. Entonces crece la producción y por ende estamos en una situación donde termina la crisis. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver cómo hemos pasado de una situación de crisis, cayó el empleo, como cae el empleo va a caer el salario real, pero si cae el salario real, sube la tasa de ganancias, si la tasa de ganancias sube, los capitalistas pueden ahorrar más, acumulan más, por tanto, pueden provocar que la producción crezca y por ende ya no estamos de crisis, termina la crisis. Pero si termina la crisis bajo la misma lógica, entonces, ¿qué vamos a tener? Que como la crisis pasó, la producción crece, también va a crecer el empleo. Y ahora estamos en el caso inverso. Si crece el empleo, va a caer el peso del ejército laboral de reserva. O sea, estos desempleados y subempleados van a ser menos en proporción. Y si los desempleados y subempleados son menos en proporción, es de esperar que ahora el poder de negociación de los trabajadores pasa a crecer, ¿no? O sea, estamos justamente en una situación en donde suceden los movimientos contrarios, ¿sí? Crece el poder de negociación. Y si crece el poder de negociación, ¿qué esperaremos también que pase con el salario real? Que empiece a crecer, ¿sí? Entonces, si ven cómo se cambió todo, ¿no? La dinámica del ciclo. Y si crecen los salarios, otra vez, por la relación inversa con la tasa de ganancia, ¿qué va a suceder? Tarde o temprano la tasa de ganancia va a caer y estamos vuelta en el movimiento contrario, ¿no? Cae la tasa de ganancia, pero si cae la tasa de ganancia, los capitalistas, como tienen menos rentabilidad, van a ahorrar menos y por ende va a tender a caer también la acumulación. Y si cae la acumulación, tarde o temprano los capitalistas pueden detener su actividad, dejan de invertir y cae la producción y vuelve a empezar la crisis y retomamos el ciclo. Y pueden ver cómo ahí ya se completa la lógica cíclica, ¿no? ¿Sí? Evidentemente que Marx no es que lo explica tan así, ¿de acuerdo? O sea, lo explica con mucho más, de forma mucho más compleja, ¿no? O sea, él habla de más detalles. Pero digamos que esta es la esencia del argumento, ¿no? Un poquito de esto también lo mencionan Blecker y Setterfield, pero esta es la esencia, ¿no? Del argumento. ¿Y no, cómo es una crisis? O sea, ¿qué más factores deben pasar o cómo tienen que disminuir para saber que en realidad es una crisis? Sí, buena pregunta. Aquí hay que ser honestos, ¿no? La definición de una crisis depende muchas veces de quién la analice, ¿no? Cuando yo hablo aquí de crisis me refiero a una situación donde todas las variables importantes caen, ¿no? Cae la producción, cae el empleo, caen los salarios, todo eso, ¿no? Ahora, si somos un poco más ortodoxos, si se quiere, no se usa mucho el término crisis, ¿no? Más bien tendríamos que hablar de una recesión o de una depresión. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que ver cuántos trimestres es para que se declare oficialmente recesión. Creo que son 3 trimestres, ¿no? 3 trimestres consecutivos de caída del PIB. Entonces ahí se suele hablar de recesión, ¿no? Más otros indicadores. O sea, eso ya depende un poco. De hecho, en Estados Unidos, usualmente quien se encarga de eso ¿cómo se llama esta? Ah, maldita sea. Ya, hay básicamente la National Bureau of Economic Research, la NBER. Ya, disculparán que esté rústico mi apuntador, pero ya lo arreglo. Probablemente han oído hablar de este grupo, ¿no? National Bureau of Economic Research. De hecho, ellos tienen toda una colección de documentos de trabajo, ¿no? Sus working papers, digamos. De hecho, a veces es más célebre publicar ahí un documento de trabajo que publicar en un montón de revistas, incluso en español y todo. Desde el enfoque ortodoxo. Entonces, usualmente la ENVER es la que se encarga de definir si realmente una economía cae o no en recesión. Eh, y
por ejemplo, en Estados Unidos hubo una polémica no hace mucho, el año anterior, de si estaban o no en recesión post pandemia, ¿no? O sea, pasó la pandemia y después había discusión si había una recesión, porque hubo un periodo en donde el PIB empezó a caer, pero resulta que las estadísticas de empleo estaban relativamente bien, ¿sí? Y ahí es donde ellos salieron a decir que el criterio de los 3 trimestres no es suficiente, que digamos que el criterio de tres trimestres es como para resumir la idea, pero que en realidad ellos se basan en full indicadores, ¿no? Indicadores de empleo, inflación, etcétera, ¿no? Entonces, siendo súper franco, no hay una definición estándar de crisis, ¿no? Entonces, cuando hablemos de crisis, me voy a referir a una situación más bien cualitativa donde todo empieza a caer, ¿sí? Eso por no hablar de un concepto más a lo Gramsci, ¿sí? ¿Alguien ha oído cómo define Gramsci la crisis? Gramsci, ¿me suena? Sí. No, no he oído. Gramsci tiene una frase bien interesante que dice que la crisis básicamente consiste en que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. Sí, exacto, es una etapa donde nacen los monstruos, ¿no? Sí, entonces es lo que decía Gramsci de la crisis, ¿no? O sea, una etapa donde vemos que todo colapsa y no se ve una opción o una alternativa, ¿no? Sí, entonces eso también. Es bien interesante el concepto de crisis. Como les decía la sesión anterior, a mí la crisis fue uno de los temas que me motivó a meterme de lleno a estudiar economía, ¿no? Porque antes ni le paraba, o sea, estudiaba, pero no le paraba mucho asuntos así, tan en serio. Bueno, ahora tampoco, pero antes menos. Bueno, sí. Entonces, verán, claro, porque alguien podría decir, ahora, no habrá crisis permanentes, no habrá una crisis donde el capitalismo colapse y se acaba. Entonces, todo lo que veamos aquí van a ser crisis más bien desde un enfoque transitorio, ¿no? Como parte del ciclo, ¿sí? Cuando hablemos de crisis, más bien le veo como una parte del ciclo, no como una crisis permanente y luego el capitalismo colapsa y se acaba. No, no esas cosas, ¿no? Al menos por ahora. En fin, entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Dentro de este esquema que les he planteado, donde se ve el ciclo y el surgimiento o posible surgimiento de las crisis, aquí asumimos un principio o una hipótesis que es la hipótesis del estrangulamiento de ganancias, lo que a veces en inglés se le llama el profit squeeze, que es básicamente la idea de que justamente el aumento de los salarios asfixia las ganancias o les estrangula, y por ese estrangulamiento de las ganancias es que se da estos efectos adversos en la acumulación. Repito, asumiendo que aquí no metemos el problema de la demanda, porque uno podría decir que si los salarios caen, cae la demanda de consumo y eso puede más bien ser problemático para los capitalistas, ¿no? O al revés, ¿qué pasa si los salarios crecen? Podría aumentar la demanda y al aumentar la demanda, más bien las ganancias pueden subir y no bajar, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a ver después cuando ya entremos a modelos keynesianos, ¿sí? Entonces, ahí en los modelos keynesianos empieza a jugar un papel más importante la demanda. Pero bueno, entonces ahí pueden ver una explicación bien cualitativa de cómo surgen los ciclos, ¿sí? A mí me interesa mucho este tema porque no sé si a ustedes les pasó cuando recién estudiaron economía y les hablaron del ciclo económico. O sea, ¿cómo era el ciclo económico cuando nos hablaban de eso? O sea, no se tomaba mucha molestia en dar detalles, ¿no? Decían simplemente aquí está el tiempo, cuando esto quiere reaccionar. Dios mío. Reacciona con rezago. Ya, pues pórtate bien, ya está. Este está desobediente, este esfero. ¿Creen que con un puñetazo se arregla lo hombre mismo? O bien se arregla o bien se daña. Se me parece que un botón está trabados. Los productos chinos. Ya. ¿Cómo se desconfiguró esto? Ok, bueno, más o menos. Entonces, como les decía, ¿no? Cuando nos hablan del ciclo económico, ¿qué sucede? Nos imaginamos, eh, ¿se acuerdan de gráficas de ese estilo, ¿no? Donde nos ponían una gráfica así. Y simplemente sin darnos, solamente nos ponían la gráfica y nos decían, ok, imaginemos el ciclo en donde hay etapas donde se llega al punto más alto, el auge, digamos, y el punto más bajo, ¿no? La crisis, recesión, depresión, ya depende qué nombre ponerle, ¿no? Entonces, claro, cuando yo aprendí eso hace ya años, siempre me parecía una explicación insuficiente. Y para colmo de males, al menos en el pregrado, nunca más terminaban de explicar. O sea, mostraban el dibujito, pero nunca tenía una explicación estricta, ¿no? O sea, ¿cómo es que surgen esas etapas?
Pues más o menos esa es la idea, ¿no? O sea, tener un esquema que nos justifique el por qué surgen esas etapas cíclicas. ¿Sí? Y es notable que sea Marx el que dé estas primeras ideas sobre el ciclo, ¿no? Obviamente que no es tampoco el único, ¿no? Antes de Marx ya ha habido autores que han hablado del ciclo económico, pero digamos que estas ideas de Marx sirvieron para hacer full modelos matemáticos. Y uno de esos modelos, ¿sí? El que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, fue formulado por este señor llamado Richard Goodwin, ¿sí? Resalto a este señor Richard Goodwin porque primero él planteó quizá el primer modelo, ¿sí? El primer modelo marxista de ciclos. ¿Ya? Antes había otros modelos marxistas y todo eso, ¿no? Pero él es el primero en plantear, coger esta idea que acabamos de ver de forma así bien cualitativa y darle ya una estructura matemática. Y una estructura matemática bastante parsimoniosa. ¿Qué queremos decir con parsimoniosa? El modelo es bien simple. En realidad el modelo tiene una estructura bastante manejable. ¿Sí? No requiere mucho desarrollo matemático, aunque de todas formas he tratado de ser bien estricto aquí, que se vea paso a paso cómo sale, ¿no? Pero es un modelo bastante parsimonioso, ¿ya? Pese a ello, es un modelo que logra describir los ciclos y de forma endógena, que eso también, ¿no? O sea, cuando estemos hablando de ciclos, aquí nos estaremos refiriendo a ciclos endógenos que nacen del propio sistema, ¿no? No son ciclos que nacen por un shock externo, ¿sí? Ejemplo, a veces nosotros en países como el Ecuador o algún otro país dependiente de materias primas, solemos asociar las crisis mucho a la caída de un producto primario, ¿no? Los precios del petróleo, por ejemplo, o los precios de algún mineral, el cobre, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros casi siempre que pensamos en crisis, pensamos, se cayó el precio del petróleo. Ese sería un shock externo, ¿no? Un shock exógeno, porque nosotros no tenemos capacidad de participar en el mercado petrolero, no somos nadie, o en el mercado minero, lo que sea, somos muy pequeñitos. Sin embargo, estos ciclos que vamos a ver son ciclos que nacen del propio sistema, ¿no? O sea, es el mismo sistema el que provoca las crisis y después sale de las crisis para otra vez entrar en crisis y estar así todo el tiempo, ¿no? ¿Sí? Todo eso también es bastante llamativo en el modelo que vamos a ver. Y otras cosas, ¿no? Verán, este señor Goodwin, de hecho, fue profesor un tiempo en la Universidad de Harvard, ¿sí? Y fue profesor de un tal Robert Solow, ¿ya? Entonces, eh, y a la vez este señor Richard Goodwin era pana de otro señor que se llamaba Joseph Schumpeter, que era también profesor en Harvard. Entonces, como que estamos hablando de nombres pesados, ¿no? Sino que cuenta la historia que a Goodwin, claro, él estaba de profesor, pero no digamos que tenía nombramiento, por decirlo nada. Allá el tenure le llaman. Entonces, cuando ya tenían que definir si le dan o no nombramiento, el que votó a favor creo que fue Schumpeter, pero otros no estaban a favor. Y en parte porque Goodwin se declaraba marxista, o sea, él no estaba con cosas, él salía y decía, no, yo soy marxista. ¿Sí? Él incluso tenía vínculos con los partidos socialistas y todo allá en Estados Unidos, ¿no? Y aparte le gustaba la pintura, o sea, se dedicaba a pintar y otras cosas, ¿no? O sea, un tipo bien errático, dirían algunos, ¿no? Que decían, sí, o sea, ya en las grandes ligas, si ven que tienes un pasatiempo que no es de economía, dicen, no, ya, tú no. Pero en realidad era eso, aparte que también Goodwin tenía un comentarios políticos y todo, o sea, todo un personaje, ¿no? Después de hecho, verán, él tiene, me da terror utilizar esto, no sé si va a funcionar o no. Me voy a sacar de quicio esta tontería. Ya, verán. Ah, mejor les muestro el artículo. Pues verán, como ven, este señor Goodwin es un personaje, entonces hay un artículo, sí, hay un articulito, ese no es un modelo, ¿no? Es un artículo más bien, sino que me disculpan que está en inglés. Belupillay, Goodwin. Sí, pues verán, hay un artículo que escribió este señor Belupillay, sí, creo que sí lo tengo en el Drive también. Sí, déjeme ver, creo que sí lo tengo acá. Belupillay, ahí está, este creo que es. Sí. Este señor Belupillay, Bela Belupillay, fue alumno de Goodwin, ¿no? Porque después de que Goodwin estuvo en Harvard, tuvo una serie de líos, se pasó a Cambridge, en Inglaterra. Y después se fue a Italia, a la Universidad de Siena. Y es interesante porque, de hecho, él fue a Italia. A muchos de estos que son celebridades les dan la cátedra. Dicen, no, pues venga, de clases. Él concursó. Él concursó por la cátedra. Y de hecho concursó contra exalumnos de él en Italia. Y les ganó a sus propios alumnos.
sea, fue como que Goodwin dijo, yo les gané a toditos, ¿no? Y se ganó el puesto. Pero este señor Bello Pillay es uno de ellos, ¿no? Alumno, creo que en Italia, en la Universidad de Siena, creo que fue alumno. Pero el caso es que si quieren, ahí está todo un relato de la vida de este señor Goodwin. Sí, eso, ¿no? Y de paso hablan de los ciclos y todo, pero no hay mucha matemática, ¿no? Sí, entonces si quieren, hay que se enteren un poco de los chismes económicos, ¿no? Que es la parte interesante también, ¿no? O sea, no solo modelos, sino chismes. Pero bueno, sí, para cortarles el chisme, ¿no? Entonces este señor Goodwin se manda este modelito, que de hecho es un modelito hecho en un artículo de 4 o 5 páginas, 5 páginas, lo que es el artículo, el modelo, ¿sí? Les voy a mostrar al final, o sea, primero vamos a hacer el modelo y al final vamos a ver el artículo, ¿no? Para que un poco valoremos lo que es, ¿no? Mientras uno se mata haciendo página tras página, ecuación tras ecuación, estas mentes a veces necesitan 4 hojas y ya están, ¿no? Pero bueno, el caso es que vamos a ver ese modelito que, como repito, es uno de los primeros modelos de este estilo, ¿sí? Y bueno, hay unos fragmentos del artículo, ya les voy a pasar el enlace incluso del artículo en español, porque ese sí encontré traducción, en donde básicamente Goodwin, este señor Goodwin dice algunas cosas interesantes. Por ejemplo, él explícitamente dice, ¿no? O sea, que en su modelito él busca dar forma más precisa, buscaba dar forma más precisa justamente a la idea de Marx de los altibajos del capitalismo. O sea, es como que Goodwin coge esa idea que tenía Marx, ¿se acuerdan de esa correspondencia con Engels, ¿no? De que yo quería hacer un modelo matemático de los ciclos, etcétera. Entonces, él bien que bueno, según Goodwin, ¿no? Se puede explicar esto de los altibajos del capitalismo y las crisis por la interacción dinámica, o sea, en el tiempo, de las ganancias, los salarios y el desempleo. ¿Sí? O sea, es como que estas tres variables van a interactuar mutuamente para generar los ciclos, ¿no? ¿Qué más dice este señor Goodwin? Este señor Goodwin también dice, y así bien explícita, ¿no? Él dice clarito, dice, mi interés es esencialmente plantear Willis quiso significar con la contradicción del capitalismo y su solución transitoria en auges y depresiones. O sea, él tenía súper claro que su modelo era un modelo de ciclos que buscaba recoger las ideas de Marx, ¿no? Eh, Ahora, situándonos un poco en contexto, ¿no? Blecker y Setterfield, como les dije, el modelo de Goodwin en el capítulo 2 al final, 2 páginas, realmente me parece bien injusto. Pero de todas maneras, al menos está, porque para serles muy franco, yo no recuerdo haber visto el modelo de Goodwin con detalle en ninguna cátedra oficial, ¿no? O sea, así en un curso oficial. Sí, son cosas que uno ha aprendido, ya, pues, por cosas de la vida. Eh, Sin embargo, ya Blecker y Setterfield como que le dan un espacio e incluso le ponen una categoría, ¿no? O sea, este modelito de Goodwin le considera como un ejemplo de modelo neomarxista. Sí, entonces yo me acojo a la terminología de Blecker y Setterfield, ¿no? Entonces este modelito de Goodwin vamos a cogerle como un ejemplo de modelo neomarxista. ¿Por qué le llamamos neomarxista? O sea, lo nuevo es que va a aparecer, va a ser un poco diferente al modelo clásico marxista que vimos hace un rato, ¿no? Va a ser mucho más dinámico, ¿sí? Va a tener elementos mucho más interesantes incluso. Y como ven, directo nos lanzamos a usarlo para estudiar los ciclos, ¿ya? Ahora, también vale la pena decir, porque esto puede pasar, ¿no? Alguien dirá, bueno, el modelo de Goodwin seguramente le gustó al profe y por eso quiere poner aquí, y cuando esto en realidad debería ser solamente unos 10 minutos de un comentario y ya. Resulta ser que el modelo de Goodwin es apenas un ejemplo, ¿de acuerdo? De un montón, pero así un montón de modelos, ¿sí? Modelos de ciclos endógenos inspirados en Marx. Y no solo en Marx, ¿no? También pueden encontrar en otros autores, pero digamos que en Marx se centró bastante la atención. Entonces ahí yo les dejo toda una lista de autores, ¿sí? Este señor Igli, Leibman, Sherman, Lombowski Kruger, este otro señor Dupont, que es un francés, un tal Cajas Guijarro y un tal Leonardo Vera, no sé si han oído de ellos, un tal Nicolaos, hay otra vez un tal Cajas Guijarro, etcétera, entre otros, ¿sí? Eh, que básicamente se han dedicado a coger estas ideas de Marx y seguir desarrollando, ¿sí? Y seguir desarrollando y ver qué nomás hay. O sea, es una línea de trabajo que se está moviendo hasta el día de hoy, ¿sí? Por eso me interesaba que ustedes conozcan, porque digamos que yo estoy metido en eso, ¿no? O sea, esto fue parte de mi tesis doctoral. Y cuando yo me metí a investigar esto más a fondo, resulta que es todo un campo de estudio, ¿no? No es un tema aislado, no es un modelito aislado que se le ocurrió a un señor y ahí murió el tema. O sea, esto más bien se está investigando hasta el día de hoy.
con decirles que yo mismo evalué no hace mucho una tesis, un artículo en donde querían combinar esto con teoría del caos. Creo que recién se publicó. Y también estoy ahorita revisando una tesis, es una tesis doctoral, ¿no? De una universidad de Argentina, que justamente está utilizando estos modelitos para estudiar países como los nuestros. Entonces es un tema que está ahorita, o sea, es un tema que está, a veces decimos los académicos, es un tema de frontera, o sea, es un tema de esos que están justo en el momento en el que salen ideas nuevas, publicas y todo, ¿no? Entonces, si a alguno le llama la atención, puede profundizar en esto y capaz que con uno o dos modelitos de estos ya tienes tesis de maestría, ¿no? Y ya. Pero bueno, de eso hablaremos algún otro rato. Ahorita quiero que veamos el modelo, ¿no? Ok, entonces en este módulo lo que quiero es ver el modelo de Goodwin. Sí, o sea, no hay tiempo para revisar toditos los modelos que les cité, pero al menos vamos a ver el modelo de Goodwin. Y quiero estudiar el modelo de Goodwin porque otra cosa, ¿no? Tiene una estructura muy general. Sí, es un modelo que tiene una estructura muy general. Y como tiene una estructura muy general, eso ha permitido plantear un montón de extensiones. Sí, o sea, del modelito original hay full extensiones al modelo. Y las extensiones, como ustedes pueden ver, están ahí algunos ejemplos, ¿no? Entre los ejemplos, por decirles, en el modelito de Goodwin también se han metido cambio técnico endógeno. Este sí vamos a ver. Sí, o sea, vamos a ver también cambio técnico endógeno en Goodwin. Pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, sectores. Eh, ¿Se acuerdan la controversia de los Cambridge? Uno de los problemas de la controversia de los Cambridge, ¿cuál era? Que asumíamos que había un solo bien, ¿no? Que se produce para consumo o para capital. Entonces uno dice, ¿cómo fuera si ponemos sectores? ¿Sí? Entonces este modelito se ha adaptado a sectores, ¿ya? De hecho, ahí está un tal japonés, un tal Sato, y después un tal Kahashiharo que le contradice al tal Sato, ahí peleándose con un japonés muerto el profe, como no tiene nada que hacer. ¿Sí? Igualmente se ha utilizado el modelito para economía abierta, ¿sí? Con restricción de balanza de pagos. Esto es algo, si bien los años, algunos son antiguos, pero otros no son tanto, ¿no? 2019. Sí, ese por ejemplo es bien interesante, ¿no? Es un modelito que trata de ver qué pasa con los ciclos si la economía cuando crece tiene esta restricción de balanza de pagos, ¿no? O sea, básicamente lo que pasa a países como los nuestros, ¿no? Empezamos a crecer, pero tenemos que importar tecnología y las importaciones de tecnología implican que va a haber presiones, por ejemplo, reservas internacionales u otro tipo de recursos, ¿no? También hay modelos que usan o combinan los ciclos con la inestabilidad financiera. Ahí está un señor que se llama Steve King y más bueno, y también otros señores que se llaman Sordi y el mismo Berselli, del cual les mencioné hace un rato. También hay modelitos de ciclos con gobierno, con inflación, oferta de trabajo endógena que depende de los salarios, migración también hay, modelos que ponen ahorro de los trabajadores, porque se acuerdan que hemos visto estos modelos donde solo los capitalistas ahorran, ¿no? También hay modelitos donde los trabajadores pueden ahorrar. Y para colmo, incluso hay aplicaciones econométricas, ¿sí? O sea, de este modelito. O sea, ha habido gente que se tomó muy en serio el modelo y ha tratado de ver si econométricamente se lo puede estimar. Y los resultados no son muy buenos. Ya les voy a mostrar los resultados, ¿no? Pero digamos que es una línea que está en pleno avance, ¿no? Y este último que son dinámicas caóticas, o sea, meter un poco de teoría del caos a los ciclos, ¿sí? O sea, ver hasta qué punto los ciclos terminan volviéndose en algo que se vuelve impredecible, ¿no? O sea, hay un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces, es todo un campo, ¿no? Y bueno, aprovechando que está aquí el enlace, les voy a mostrar el artículo, les voy a mostrar la versión en español o en inglés. Sí, ya. Sí. Está el artículo original, el original de Goodwin, ¿no? Estudiar. Como ven, son 5 páginas. Tienes la página 1, en donde da la introducción, estos, página 2. En la página 2 ya es el modelo. Página 3 resuelve el modelo. Página 4 están los ciclos. Página 5 la interpretación. Gracias. Ni bibliografía tiene el. Listo, listo. Ahora, claro, si algo te incomoda el inglés, también encontré una versión en español. Es decir, que lo lean, ¿no? Entonces, en español, el artículo se conoce como un ciclo de crecimiento, ¿no? Entonces, es ilustrativo, porque es una lectura corta. Estoy seguro que ustedes en la maestría se han topado con lecturas. Bueno, una referencia, ¿no? Este señor Volterra, que ya hemos de ver de quién se trata. Sí. En fin, entonces, además de revisar el modelito de Goodwin, que ya les mencioné, también quiero profundizar en el tema del cambio técnico endógeno, ¿sí? O sea, cómo la tecnología puede meterse dentro del ciclo, ¿sí? Para que de esa manera tengamos una noción más completa, porque es algo parecido a lo que hicimos con el modelo clásico marxista, ¿se acordarán? Vimos el modelo y luego metimos cambio tecnológico. Entonces, algo parecido quiero hacer con el modelo de Goodwin.
¿Por qué me interesa hacer esto también? Para que sepan cómo se puede modificar el modelo. O sea, el modelo es bien adaptable a muchos cambios, ¿no? Y podemos empezar a ver dinámicas bien interesantes, dinámicas complejas, ¿ya? De hecho, tanto es así que el propio Goodwin tiene otro artículo, ¿sí? En donde él planteaba la posibilidad de construir un modelo que junte ideas de Marx, Keynes y Schumpeter, ¿sí? Él hablaba de la síntesis MKS. De hecho, aquí está el... Ahí les dejo un enlace del artículo en español si quieren lo pueden leer. No es lectura obligatoria, pero es bien interesante porque Goodwin te dice, tal vez estos tres autores, Marx, Keynes y Schumpeter, claro, tienen cosas que se contradicen, o sea, no son totalmente compatibles, pero hay ideas que podrían juntar en un mega modelo que explique el capitalismo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque ¿qué ha sucedido? Que muchas veces autores de diferentes escuelas como que más bien se pelean unos con otros, ¿no? En cambio, Goodwin era de la idea de tratar de encontrar lo común para tratar de crear un conocimiento más completo, según él, ¿no? Del capitalismo. Pero bueno, mucha cháchara. Entonces, ahora sí, vamos a ver el modelo de Goodwin. Ya, tanto alguien de viendo la pantalla a ver si reacciona. Ponerle un ratito hasta eso, por favor. Disculpen la molestia. Ya, entonces, un segundo, ¿no? Muy bien. Ya, es muy bien.